Bien, hermanos, para iniciar el tema de hoy, vamos a retomar, no cierren su Biblia, ya saben, vamos a retomar el final de la semana pasada, solamente los textos finales. Y vean ahí los versículos 25 y 26 del capítulo 4. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Otro hijo le nació a Adán y a Eva, y lo llamaron Set. Set, el nombre Set quiere decir sustitución, porque bueno, como ya vimos en este versículo, dijo Eva, Dios me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Miren, no vayan a pensar que Adán y Eva habían tenido solamente a Caín, luego a Abel, y ya después de mucho tiempo a Set. Bueno, se nos explicó un poquito esto la semana pasada, pero recordémoslo, ¿sí? Muy seguro, es seguro que entre Abel y Set, Adán y Eva tuvieron muchos más hijos e hijas, ¿sí? Ya saben que de ahí, de entre esas hijas, Caín había tomado a su mujer. Entonces, entre Abel y Set habían tenido Adán y Eva muchos más hijos. Pero nos dice la Biblia que Set fue el que sustituyó a Abel. Miren, si nosotros vamos allá a la carta a los Hebreos, capítulo 11, verso 4, y también a la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 12, nos vamos a encontrar que la revelación divina nos dice que Abel era un hombre justo y que sus obras eran justas. Eso nos dice el Nuevo Testamento. Entonces, hermanos, si Set vino a sustituir a Abel, y la Biblia nos habla de este detalle, centrándose la historia en Set, aunque como ya les dije, hubo muchos más hijos e hijas, bueno, entonces sin duda, que Set fue o era también un hombre justo, y que las obras de Set también eran obras justas. Y por eso, a partir de él, dice el versículo 26, los hombres empezaron a invocar el nombre de Jehová. Y ahora, ahí en el capítulo 5, versículos 1-32, que es prácticamente todo el capítulo, ahora nosotros nos vamos a encontrar, sí, con la descendencia de Adán, pero en la línea de Set. Ya saben que la Biblia no nos va a dar los detalles de absolutamente todas las personas que han nacido en el mundo, simplemente nos va a marcar lo que se necesita en la línea de la salvación. Y bueno, los descendientes de Adán en la línea de Set, una línea de hombres justos que invocaban el nombre de Dios. Esta descendencia, esta línea, en un marcado contraste con la línea de Caín del capítulo 4, versículos 17 al 26. La semana pasada, si ustedes lo recuerdan, nos quedamos con la triste realidad del comportamiento de los hombres que ignoraron a Dios. De cómo el pecado siguió avanzando y cómo el pecado siguió dominando a los hombres, y de cómo las acciones de estos hombres fueron desarrollándose como consecuencia de ese alejamiento de Dios. Esa fue la predicación del domingo pasado. Pero hoy, hermanos, consideraremos lo opuesto. Mi objetivo en esta tarde, hermanos, es mostrar lo que la generación justa hizo y anheló.
Y entonces, pues, obviamente, considerar el marcado contraste con aquella generación injusta. Y que cuando nosotros hagamos este contraste, tomemos conciencia de esa situación. Y entonces, hermano, tú decidas tomar la actitud correcta, que fue la de la generación de los hombres que invocaron el nombre de Dios. Vamos a ver este capítulo 5 del libro de Génesis. Y veamos, para empezar, los versículos 1 y 2. Dice, este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo. Y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Miren, 11 veces en el libro de Génesis se habla de generaciones. Esta frase, estas son las generaciones, o esta es la descendencia de... Esto lo vamos a encontrar 11 veces en el libro de Génesis. Y estas 11 secciones marcan la estructura del libro. Ya consideramos la primera. Allá en el capítulo 2, verso 4, aparece la primera de estas expresiones. Y ahora, aquí en el capítulo 5, verso 1, inicia la segunda de estas generaciones. Y es el libro de las generaciones de Adán. Ahora, quiero que notemos algo importante. Esta segunda sección inicia de una manera muy interesante. Los versículos 1 y 2 hacen un breve recuento de la creación del hombre. Moisés habla nuevamente de una manera muy resumida de lo que él ya habló allá en los capítulos 1 y sobre todo el capítulo 2 de Génesis. Y sin duda que Moisés lo resume nuevamente por lo que él va a escribir a continuación. Moisés quiere que se recuerde la grandiosa condición en la que el hombre fue creado. Y hermanos, vamos a encontrar breves declaraciones, muy breves declaraciones en esos versículos, pero hermanos, declaraciones muy enfáticas. Y yo quiero, hermanos, que las tomemos con esa fuerza que tiene el escrito. Y vamos frase por frase. Dice, el día en que creó Dios al hombre, es decir, ¿qué implica esto? Implica que hubo un inicio puntual del ser humano y que Dios es su creador. No hay más. Dios es el creador y en un momento dado, en un momento puntual, creó al hombre. ¿Qué significa esto? Hermanos, simplemente la evolución no existe. El hombre no llegó por evolución. Esta es la cosmovisión bíblica. Dios creó al hombre en un momento puntual de la historia. Y sigue diciendo, a semejanza de Dios lo hizo. Otra vez, la creación especial de Dios fue el hombre y lo hizo a semejanza suya. Y esto, otra vez, que implica la superioridad del ser humano sobre el resto de la creación, que no se nos olvide. La superioridad del ser humano sobre el resto de la creación, porque ninguna otra criatura Dios la hizo a su imagen, solamente al hombre. Y sigue diciendo Moisés en esos versículos, varón y hembra los creó. Punto. Solamente hay dos sexos, varón y hembra, hombre y mujer. Y eso es lo que las personas son. O son hombres o son mujeres. Que el mundo diga lo que quiera. Que el mundo legisle lo que se le antoje. Y que las personas digan que se sienten esto o aquello. Pueden decir lo que quieran. La Biblia claramente
y puntualmente enfatiza que solamente hay hombres y mujeres. Y el famoso género también está determinado aquí. La diferencia allí está. Y sigue diciendo, y los bendijo. Hermanos, qué grandioso es recibir la bendición de Dios, del Creador. El Creador tuvo beneplácito por lo que había creado. Y entonces lo bendijo. Y no se olviden de esto. La bendición de Dios en su creación para su obra creada. Cosa que después cambió y ahorita lo vamos a ver. Y termina diciendo, y llamó el nombre de ellos Adán. Llamó el nombre de ellos Adán. Déjeme decirle dos cosas. Primera, nombrar algo es símbolo de superioridad, símbolo de autoridad, de posesión, de dominio. Dios nombró a su criatura máxima porque Él tiene la autoridad para hacerlo, porque es su criatura, es su posesión. Esto significa que Dios es el soberano del hombre. Dios es el soberano del hombre. Y dice ahí que los llamó Adán. A ver, los llamó Adán. Esto no significa que Eva antes se llamara Adán, no significa eso. No significa que Dios creó Adán y Adán. No. El nombre Adán significa hombre. Eso es lo que significa esto. Adán significa hombre. Y el que Dios los llamara hombre solo significa que en Adán y en Eva, es decir, en el varón y en la mujer, estaba la humanidad completa. En ellos dos estaba el género humano en complemento. Hermanos, la palabra hombre es genérica y designa a hombres y mujeres por igual. Cosa que hoy en día a muchos ofende, ¿verdad? Así que cuando yo les digo hoy mis hermanos, estoy hablando de los varones y de las mujeres. Pero como muchos se ofenden, ¿no? Y debería decirles yo hermanas y hermanos, ¿verdad? Para que todos se sientan incluidos, para que nadie se sienta ofendido, y ese es el pensamiento del mundo en la actualidad. Pero hermanos, Dios llamó a la humanidad hombre, de manera genérica. Incluía al varón y a la mujer. Y hermanos, si se dan cuenta de qué manera tan rápida le hemos dado un repaso a estas frases de estos primeros dos versículos. Y hermanos, nosotros necesitamos afirmarnos en la certeza de que la Biblia es la palabra de Dios. Y yo quiero preguntarles en este momento, ¿ustedes creen eso? ¿Ustedes creen que la Biblia es la palabra de Dios? Porque si nosotros creemos eso, entonces lo que acabamos de ver de manera tan rápida debe ser algo mandatorio para nosotros. La palabra de Dios es toda verdad, y lo que nosotros encontramos aquí en estas breves afirmaciones, escúchenlo bien, hermanos, conforman entonces la cosmovisión que nosotros debemos tener con respecto a los seres humanos. ¿Qué significa esto? Que nadie empiece por la vía liberal. Oye, si es cierto, entonces a lo mejor en vez de hombres y mujeres, a lo mejor hay otros sexos, o a lo mejor hay otros géneros, o a lo mejor la evolución pudo ser de esta manera. Hermanos, que nadie divague de esa manera. Porque esto es la palabra de Dios. Y esto es la cosmovisión que nosotros tenemos que tener respecto de los hombres. Es cierto, el diablo sigue queriendo destruir la obra de Dios y desde hace muchos años pretende desvirtuar estos lineamientos divinos que estamos encontrando aquí. Hermanos,
permanezcamos firmes en la palabra de Dios. Y como nos dice la carta de Judas, versículo 3, contendamos ardientemente por la fe que nos ha sido dada. No aceptemos ni en lo más mínimo ningún pensamiento que sea ajeno a lo que aquí encontramos. Pero la discusión sigue. Y ahora, a partir del versículo 3 de este capítulo 5, nosotros encontramos la lista de los personajes que marcaron esa línea de Adán a través de Set. Y empieza obviamente con Adán, después Set, Enos, Cainán, Mahalaleel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec y Noé. 10 generaciones de Adán a Noé. 10 generaciones de aquellos, no se olviden, que invocaban el nombre de Jehová. Esta es la línea generacional de los santos, de los justos, que contrasta totalmente con la generación de Caín. Recordemos solamente algo acerca de esta generación de Caín. Aquella generación se oponía a la voluntad de Dios. Buscó refugio fuera de Dios. Trató de hacer su vida desobedeciendo a Dios. Y aunque había cierta conciencia de Dios en ellos, no querían someterse a Él. Buscaban la satisfacción de sus vidas en cosas que ellos mismos inventaron, pretendiendo con eso sacar a Dios de sus vidas. Esas son las características de la generación de Caín. En contraste, ahora se nos muestra esta línea de los que invocaban el nombre de Jehová. Pero saben, hay un señalamiento importante que debemos tomar en cuenta. Es cierto, eran hombres justos, buscaban a Dios, pero en la descripción de estos hombres hay una característica común. A excepción de uno, Enoc, de los demás se dice lo siguiente, y no vamos a leer todo, solamente leamos lo que se dice respecto de Adán, y eso mismo se repite con los demás. Verso 3 al 5. Y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años. Y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Esto mismo, esta misma estructura se repite con los demás personajes. Se dice el nombre y se dice que vivió tantos años. Y que engendró a, y se nombra a su hijo. Después se dice que vivió después que engendró a su hijo tantos años. Y se nos hace la aclaración. Y en ese tiempo engendró hijos e hijas. Y hace el recuento final. Y fueron todos los días de fulanito tantos años. ¿Y qué pasó finalmente? Murió. Esa es la estructura de estos hombres. La sentencia de Dios se cumplió. El hombre, Adán y Eva, ciertamente murieron espiritualmente cuando ellos pecaron. Y al cabo de un tiempo, también murieron físicamente. También. Miren, aquí con Adán se nos menciona un detalle que no viene con los demás. Dice allí que Adán engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. Adán
había sido creado directamente por Dios a su imagen. Adán era a la imagen y semejanza de Dios, así lo creó. Pero ahora nos dice aquí que Adán engendró un hijo también a su imagen y semejanza. Bueno, debemos entender que la imagen de Dios se transmitió por herencia a la descendencia de Adán. Todo hombre tiene la imagen de Dios. Nosotros tenemos la imagen y semejanza de Dios. Bueno, a pesar de esto, la inmensa mayoría de la humanidad hoy en día, pero desde aquellos tiempos, estaba viviendo en abierta rebelión a Dios. No importaba que habían sido engendrados a la imagen de Dios o a la imagen de Adán. No importaba, de todas maneras, los hombres estaban en abierta rebelión a Dios. La inmensa mayoría. Aunque también, como estamos viendo en estos versículos, algunos, los menos, debemos decirlo, buscaban a Dios. Pero saben, no importó que algunos hombres vivieran en acercamiento a Dios. A pesar de llevar una vida justa, también habían heredado el pecado. El pecado también los había contaminado y por eso es que se nos señala de todos y cada uno que finalmente murieron. Dice Romanos capítulo 5 verso 12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y ese hombre fue Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Sí, la imagen de Dios se heredó, pero también el pecado se heredó. Aquí está, hermanos, el contraste con esos dos primeros versículos que ya consideramos. El hombre fue creado de una manera gloriosa y recibió bendición. Les dije, no lo olviden, fue bendecido por Dios. Y ahora en contraste, por causa del pecado, el hombre murió. Esa era la realidad humana. La bendición se convirtió en maldición por causa del pecado. Y hermanos, la muerte sigue operando hasta el día de hoy. Todos los hombres mueren. Y los hombres, la humanidad, se enfrenta a la muerte desde diferentes puntos de vista. Depende de su cultura, depende de muchas cosas. Se enfrenta a la muerte o se piensa, se habla de la muerte desde un punto antropológico, social, religioso, cultural. Se habla de muchas maneras en torno a la muerte. Y se explica también la cuestión de la muerte desde muchas formas. Pero nadie puede evitarla. Es famosísimo el dicho que lo único seguro que tenemos en esta vida es la muerte. Famoso el dicho, pero además verdadero. Aún los hijos de Dios enfrentaremos la muerte física. Es cierto que nuestra condición espiritual es totalmente diferente al resto de la humanidad. Nosotros ya no estamos muertos espiritualmente, nosotros hemos sido vivificados, hemos nacido de nuevo, el Señor nos ha regenerado. Ya no estamos muertos espirituales, estamos vivos y tenemos ya desde ahora la vida eterna. También nuestro futuro es totalmente diferente del resto de la humanidad. Tendremos vida eterna en la presencia de Dios con Cristo. Los que no estarán en la muerte eterna, separados de Dios en el infierno. Y todos nosotros, a pesar de ser hijos de Dios y tener estas bendiciones, a menos que nos toque ese glorioso momento del rapto de la iglesia,
y como todos decimos, ojalá fuera hoy, bueno, a menos que eso pase, también nosotros vamos a tener que enfrentar la muerte física. La palabra de Dios, hermanos, se sigue cumpliendo. El pecado produjo muerte. No había más. Pero en medio, hermanos, de esta terrible realidad, en las generaciones de aquellos hombres que invocaban a Dios, nosotros podemos encontrar cosas correctas que deben ser tomadas en cuenta. Y el primer caso que quiero que consideramos es el caso de Enoc. El caso de Enoc. Versículos 21 al 24. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Un caso especial en esta genealogía de Set es Enoc. Y es especial porque él no murió, como lo hicieron los demás. Y si se dan cuenta en la estructura de los versos que hablan acerca de Enoc, hay cierto parecido, pero también encontramos dos grandes diferencias. Y parece que empieza de la misma manera, ¿verdad? Dice ahí, vivió 65 años y engendró a Matusalén. Esto se dice de todos. Y entonces viene el cambio significativo, porque no dice que vivió 300 años después de que engendró a Matusalén. ¿Ya lo notaron? No dice así. Dice, caminó con Dios 300 años después que engendró a Matusalén. Luego señala que engendró hijos e hijas. Y dice que fueron todos los días de Enoc, como dice con los demás, señala toda su edad. Y aquí dice que fueron 365 años. Y después no termina diciendo y murió. Dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Todos los de esta lista eran hombres justos. Reconocían a Dios. Pero de Enoc se enfatiza que caminó con Dios. Hermanos, quiero que noten esto. Pongan mucha atención, por favor. No dice que Dios caminó con Enoc. Fue Enoc quien caminó con Dios. Enoc siguió el rumbo de Dios. Caminar con Dios significa tener una comunión personal con Él, una relación real, vivencial, experimental. Y hermanos, esto invariablemente implica una vida de obediencia. Enoc vivió una vida que agradó a Dios. La vida de Enoc agradó a Dios. Y los que lo conocieron, los que lo vieron, los que vivieron con él, fueron testigos de que efectivamente Enoc agradaba a Dios. ¿Cómo sabemos esto? Hebreos capítulo 11, verso 5 nos lo dice. Y este versículo también señala que Enoc le fue tan agradable a Dios que por eso lo trasladó para que no experimentara la muerte.
300 años Enoc vivió caminando con Dios y entonces desapareció porque Dios se lo llevó. ¿Saben? El promedio de vida del resto de los hombres mencionados aquí, aún sin tomar en cuenta a Enoc, y aún tomando en cuenta a Lamec, que murió joven, ¿no? Murió a los 777 años. Murió joven porque todos los demás vivían más de 900, ¿verdad? Bueno, aún metiendo a Lamec, que murió joven, el promedio de todos estos, sin considerar a Enoc, fue de 912 años. Ese fue el promedio de vida de los demás. Y saben, Enoc vivió solamente el 40% de ese tiempo. Para que nos demos una idea, sin tantos cientos de años, para que nos demos una idea, ¿cuál es el promedio de vida de los mexicanos el día de hoy? No les entiendo nada. No les entiendo. Ok. Los datos oficiales es de 75 años. Ese es el dato oficial. 75 años. Cuando lo busqué y lo vi, dije, ay, qué bíblicos somos los mexicanos, ¿verdad? Porque ¿qué dice el Salmo? Que la edad de los hombres es de 70 años. Y en los más robustos, 80 años. Entonces el promedio es de 75 años. ¿Qué bíblicos somos los mexicanos? ¿Se dan cuenta? 75 años es nuestro promedio de vida. Bueno, hermanos que ya tienen más de 80, pues ya están más de que robustos, ¿eh? Ya pasaron la edad de los robustos. Bueno, ok, 75 años el promedio de vida de nosotros mexicanos. El 40% de ese tiempo, ¿cuánto es? Bueno, ya no lo hagan. 30 años. El promedio de vida es de 75 años y el 40% de ese tiempo son 30 años. Si un mexicano muere a los 30 años, ¿qué decimos? Que murió muy joven, que es una desgracia. Pues si Enoc lo trasladamos a este tiempo, él se murió a los 30 años. Bueno, no se murió, ¿verdad? No se murió. ¿Qué me viene a la mente con esto de la edad? ¿Qué les quiero decir con esto? Que más allá del tiempo de vida en esta tierra, lo que toma importancia para los cristianos es la manera en la que se viva. Y Enoc la vivió caminando con Dios. Y eso fue grandioso. Así de que si un día nosotros conocemos a un joven cristiano totalmente caminando con Dios, consagrado al Señor, dando testimonio correcto con su vida, y parte a los 30 años, hermanos, que nadie diga que es una desgracia. Porque eso fue lo que le pasó a él. Caminó con Dios. Y eso fue lo grandioso. Ahora bien, en el caso de Enoc, por haber caminado con Dios y agradado a Dios, él le libró de experimentar la muerte. Y se lo llevó vivo. Todos quisiéramos eso, ¿verdad? Pero bueno, no tenemos ninguna garantía de que así vaya a ser. Sin embargo, lo otro sí está como un señalamiento para nuestras vidas. Yo me pregunto, ¿por qué a los cristianos nos cuesta tanto caminar con Dios? ¿Por qué a los cristianos nos cuesta tanto vivir agradando a Dios? El cristiano promedio parece vivir más como la generación de Caín, porque buscan muchas otras cosas allá afuera en el mundo, la satisfacción de su vida. El cristiano promedio no tiene esa experiencia vivencial con Dios, sí lo sabe, pero no la tiene. Y me refiero a esa experiencia real, no una experiencia religiosa.
como lo que prediqué hace un mes. Y si no se acuerden, revísenlo por favor allá en YouTube. Evangelio contra religión. ¿Cómo vamos a tener comunión con Dios? Ya todos lo sabemos, sí, hay que orar y hay que leer la Biblia. Pero quien lo haga solamente por cumplir, solo está cumpliendo con ritos religiosos. Porque quien lo hace solamente por cumplir, no va a obtener eso que se esperaría, una verdadera comunión con Dios. Y nuestra vida, hermanos, debería estar marcada por eso, por caminar con Dios. Y quiero repetirlo de hace ratito, pongan mucha atención. Nuestra vida debería estar marcada por un caminar con Dios, no esperar que Dios camine con nosotros. Que nosotros tracemos nuestro camino, veamos nuestras metas, tengamos nuestras satisfacciones y le pidamos a Dios que venga con nosotros para que bendiga nuestro camino. No se trata de eso. Se trata de que nosotros caminemos con Él. Porque Él debe marcar el rumbo. Nosotros solamente caminamos con Él. Nada más. Déjenme ejemplificárselos de la siguiente manera. ¿Ustedes saben lo que es un tándem? ¿No? Bueno, sí saben, a lo mejor el nombrecito no lo ubican. Un tándem es una bicicleta para 2 o más pasajeros. Y esas sí las han visto, ¿verdad? Sí han visto esas bicicletas múltiples llamadas tándem. Bueno, este tiene muchas ventajas, se dice que pues avanzan más rápido, se cansan menos, aún en las subidas es más fácil, y bueno, tiene muchas características que le dan ventajas a estos tándem. Pero la característica que yo quiero utilizar en esta, dice que en un tándem, el que va adelante gobierna la dirección, los frenos y el cambio de las velocidades. Y los que van atrás solamente pedalean. Esto quiere decir que en tu vida te tienes que subir al tándem de Dios, porque Él se sienta adelante y Él controla el rumbo, la velocidad y los cambios de velocidad. Dios controla absolutamente todo. Él debe decidir cuándo acelera, cuándo frena, dónde da vuelta y para dónde se va. Eso, hermanos, eso es caminar con Dios. Que Él lo gobierne todo. Tú solo vas atrás, pedaleándole y yendo por donde Él te lleva. Eso es caminar con Dios. Y cuando esto sea así, hermanos, el tiempo de nuestra partida no importa, sea con pocos años de vida o con muchos años de vida. Cuando eso suceda, tu partida no debe ser una experiencia desagradable o triste, sino debe ser una vida llena de gozo, porque si tú caminaste con Dios, entonces habrás vivido una vida plena en todos los sentidos. Porque habrás caminado con Dios. Y te lo aseguro, la única manera en que podrás sentir satisfacción en tu vida es cuando camines con Dios. Y cuando llegue el momento de tu partida, simplemente irás a su presencia. Eso es grandioso y glorioso. Eso le pasó a Enoc. Seguramente que no nos va a llevar vivos el Señor. Seguramente que no. Y enfermaremos. Y no sé cuánto tiempo durará nuestra enfermedad, no lo sé.
Y no sé si va a ser dolorosa o rápida, no lo sé. Pero hermano, que no importe. Camina con Dios. Y a pesar de ese momento, ese final será glorioso. Y será muy bueno. Pero vamos a terminar analizando esta genealogía con otro de los nombrados allí, con Lamec. Versículos 28 al 31. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé, diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec, después que engendró a Noé, 595 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años. Ya dijimos que murió joven, ¿verdad? Y después de eso, murió. Hermanos, mientras la generación perversa busca aferrarse a esta tierra, busca satisfacción en lo que hace en este mundo, la generación santa sufre. La generación justa reconoce la triste condición en la que se encuentra y por eso anhela que el estado de las cosas cambie. El padre de Noé, Lamec, cuando Noé nació dijo: Este, Noé, nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. ¿De qué manera Noé iba a aliviar esta maldición sobre la tierra? Bueno, rápidamente digamos que la tierra sería renovada. La tierra sería renovada y la humanidad sería preservada en 8 personas justas. El resto de la humanidad moriría bajo el juicio de Dios en el diluvio por su maldad y su pecado. Pero la tierra sería renovada y la humanidad sería preservada. Dios le daría una nueva oportunidad a la humanidad. Y esta era manifestación de la gracia de Dios. Gracia de Dios que ya dijimos se manifestó desde un principio, Génesis capítulo 3. Inmediatamente que el hombre pecó, la gracia de Dios se manifestó. Espero recuerden lo que dijimos en aquella ocasión. Y la gracia de Dios se siguió manifestando a través de la historia de la humanidad. Lamec esperaba el momento en que Dios renovaría a la humanidad. Cuando Dios le daría una nueva oportunidad a los seres humanos. Eso es lo que estaba anhelando Lamec. Sabemos que los resultados posteriores, bueno, tristemente tampoco fueron buenos. Pero eso lo veremos más adelante, cuando veamos Génesis capítulo 10 y los siguientes. Lo que yo quiero remarcar en este momento, hermanos, es el anhelo de Lamec. Este hombre entendía que la vida era difícil, la vida era dura, el trabajo era fatigoso, y que todo eso era debido a la maldición de Dios sobre la tierra. Bendición. Dios había bendecido a su creación, y ahora por causa del pecado, la tierra estaba bajo maldición. Lamec lo entendía. Y por eso es que él anhelaba el fin de la maldición de Dios sobre la tierra. Él anhelaba un cambio de la situación, un volver a la bendición inicial de Dios sobre su creación. Y hermanos, un hombre justo, enfocado en Dios, difícilmente podrá sentirse a gusto en medio de este mundo perverso. Un hombre justo, enfocado en Dios, difícilmente podrá sentirse a gusto
en medio de este mundo perverso. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 7 y 8, nos hablan de Lot, el sobrino de Abraham. Y estos versículos señalan a Lot como un hombre justo que afligía su alma viendo lo que los habitantes de Sodoma y Gomorra hacían. Conocemos la historia del Génesis. Él cometió este error, yéndose para allá, pero allá en el Nuevo Testamento Pedro nos aclara que él, a pesar de todo, era un hombre justo. Bueno, el Señor lo libró de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y ese hombre justo, dice, afligía su alma por lo que veía en esas ciudades de Sodoma y Gomorra, por tanto pecado que vivía ahí. Un hombre justo no estaba a gusto en medio de una sociedad pecadora. En Hechos capítulo 17, versículo 16, Pablo dice, se enardecía al ver la ciudad de Atenas entregada a la idolatría y no podía soportar ver tanta idolatría a su alrededor. Un hombre justo no va a estar a gusto en medio de un mundo lleno de pecados. Y si eso no fuera suficiente, el Señor Jesús, no solo el hombre más justo que ha pisado la tierra, sino el hombre perfectamente justo, aunque siendo Dios, en su condición de hombre, sintió eso mismo por la situación de la humanidad. Él sintió dolor y compasión por el sufrimiento de las personas, y los evangelios nos lo dicen repetidamente. Él veía a la gente sufrir por la pobreza, por la enfermedad, por la falta de enseñanza correcta, y él se compadecía en ver esa situación de los hombres. Juan capítulo 11 nos dice que el Señor Jesús lloró. Lloró con Marta y María cuando su amigo Lázaro había muerto. Y no es que el Señor llorara porque Lázaro se había muerto, que quede claro, no lloró por eso, porque él sabía que había muerto, y él le dijo a sus discípulos que iba allá para despertarlo, para resucitarlo. Entonces Jesús no estaba llorando porque Lázaro se había muerto. Jesús estaba llorando porque veía cómo la muerte causada por el pecado hacía tantos estragos en los seres humanos. Y Jesús, en su justicia, se compadecía de esas cosas. La enorme diferencia es que Él sí pudo hacer lo necesario para acabar con el poder del pecado en la humanidad. Por eso, siendo Dios, se hizo hombre y se identificó con la humanidad caída y murió por ella en la cruz para poder ahora sí rescatarla de la maldición del pecado. Lamec profetizó que Noé sería quien libraría a la humanidad de esa maldición. Y como dijimos, de cierta manera lo hizo, pero no totalmente, porque no podía hacerlo. Ahora, hermanos, nosotros tenemos la revelación completa. La obra de salvación está ya completada en este momento. Y por eso hoy, los verdaderos cristianos, al igual que Lamec, deberíamos anhelar el momento en que el Señor ponga fin al estado actual de cosas dominadas por el pecado. Ese debería ser nuestro anhelo. Un total contraste entre estas dos líneas de descendencia.
Un total contraste entre estas dos generaciones. La generación perversa, la descendencia de Caín, sabía de Dios, pero ignoraba a Dios. Retaba a Dios, inventó cosas para satisfacerse a sí misma y pretendió encontrar la plenitud de su vida sin Dios. Esas son las características de la generación perversa. En contraste, la generación justa, la descendencia de Adán a través de Set, invocaba a Dios, caminaba con Dios, es decir, encontraba su plena satisfacción en Dios y por lo tanto anhelaba el fin del sistema mundano lleno de pecado. Ahora concluyo preguntándote, hermano, ¿con cuál de estas dos generaciones tú te identificas? ¿Cómo vas por la vida? ¿Dónde buscas tu satisfacción? ¿En las cosas del mundo? ¿En las diversiones del mundo? ¿Pretendes estar bien con Dios, pero vives como los incrédulos? ¿O acaso en verdad estás caminando con Dios? ¿En verdad estás anhelando que el Señor regrese? Que le ponga fin a este sistema mundano pecaminoso, porque tú no estás conforme, no estás a gusto, no te sientes cómodo en medio de esta generación maligna y perversa. ¿Cómo cuál estás actuando? ¿Cómo cuál vas a actuar en el futuro? Yo espero que tomes la decisión correcta y hagas lo que la generación justa hizo en aquel momento. Vamos a orar. Padre, gracias nuevamente por tu palabra, porque aún nos permites estar aquí y meditar en ella. Ayúdanos, Padre, para que nosotros, ya siendo tus hijos, por tu pura gracia, Señor, por tu pura gracia, en esa condición de hijos tuyos, Señor, nosotros volteemos a ver aquella generación justa y nosotros nos comportemos de esa manera y caminemos contigo y anhelemos, Señor, que finalmente pongas ya fin a todo este sistema lleno de pecado. Ayúdanos, Padre, danos fuerza y mientras estamos aquí, Señor, que hagamos lo que tú claramente nos has ordenado. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.